Hola, vamos a dar los primeros pasos con Filmora, un editor potente de vídeo y de audio. Pero hay algo que nunca se dice cuando se empieza a hablar de estos tipos de tutoriales, y es que es totalmente recomendable que antes de empezar tengamos una carpeta. Por ejemplo, yo tengo aquí Antiguo Pobo de Aceredo, donde tenga metidas todos los documentos que yo voy a querer meter en el proyecto. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque si a lo mejor empezamos el proyecto hoy y no lo acabamos hasta dentro de una semana, y por lo que fuera cambiamos las imágenes de carpeta o de lugar, el programa Filmora no las va a encontrar, con lo cual nos va a dar error en el proyecto. Así que es mejor tener siempre una carpeta con todos los archivos que vamos a utilizar. Y si durante la creación del proyecto nos surge la necesidad de nuevas imágenes, tener la precaución de guardarlas siempre en esta carpeta también. Pues vamos allá. Una vez descarguemos el programa Filmora, lo podemos tener aquí en el escritorio. Yo siempre lo tengo en la barra de tareas por comodidad. Clico en él y una vez clico en él, me puede aparecer esta pantalla o otra pantalla intermedia, pero lo que nos importa, aparezca la pantalla o que nos aparezca, es saber que tenemos que crear un nuevo proyecto, ¿vale? O que tenemos que abrir uno ya creado. En este caso vamos a crear un nuevo proyecto, que esta es la pantalla de crear nuevo proyecto. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer para crear un nuevo proyecto es darle a importar. ¿Y qué voy a importar? Pues voy a importar archivos multimedia que tengo en mi ordenador, la carpeta que vimos antes. Por lo tanto, como yo aquí los tengo en este equipo, me voy al escritorio y me voy a Antiguo Pobo de Aceredo. Aquí en organizar le doy a seleccionar todo y le doy a abrir. Y como veis, ya tengo todas las imágenes seleccionadas. Ahora podemos hacer una cosa. Podemos ir metiendo las imágenes de una en una, según como nos interese, o podemos, ahora que veis que ya están seleccionadas todas, podemos dar un clic y directamente, sin soltar el ratón, arrastramos a esta zona, que es la zona del vídeo, y automáticamente ya tendremos todas nuestras imágenes aquí metidas. En este momento ya podríamos tener un sencillo montaje sobre algo que a nosotros nos interesa. Lo que pasa es que vamos a ir un poquito más allá. Preparemos. Una vez ya tenemos las imágenes puestas aquí en nuestra barra de los archivos, lo primero que tenemos que hacer es ponerle un título. En el título podemos elegir desde el menú títulos, ¿vale? Podemos elegir un título de estos que ya nos aparecen predeterminados, ¿vale? Ya veis que hay muchos títulos, festivales, abridores, títulos. Yo siempre recomiendo ir a recomendado. Si quisiéramos un título en concreto, si por ejemplo quisiéramos un título sobre educación, pues pondríamos aquí la palabra educación y le daríamos directamente a intro para que nos aparezcan los títulos que Filmora interpreta que son vídeos que tienen que ver con educación. Como veis, aquí hay unas de las opciones que aparecen tienen como diamante rosa. Esto quiere decir que esos paquetes son de pago. Si nosotros queremos utilizarlos, vamos a tener que pagar aparte por ellos. Pero Filmora tiene suficientes recursos gratuitos como para no necesitar, a no ser que sea para una cosa muy concreta, utilizar estos que son de pago. Bueno, pues entonces yo lo que voy a hacer ahora es elegir uno de estos, que por cierto no puedo visualizarlos previamente, es decir, si a lo mejor este me parece interesante, doy doble clic sobre él, se descarga y vuelvo a dar doble clic sobre él y en esta pantalla me muestra cómo quedaría ese archivo. Imaginaros que a mí me gusta este. Bueno, pues lo que hago es clicar en él y lo arrastro a donde yo considero que es el principio del vídeo.
Así que aquí me quedaría. Después, veis que yo tengo esta barra aquí. Esta barra es la con la que yo puedo mover con el ratón y me va a ir enseñando el lugar del montaje en el que estoy. Como yo ahora lo que quiero es modificar el título del paquete escolar, del título, lo que necesito es ponerme justo donde están las letras, doy doble clic, vuelvo a dar doble clic. Yo esto normalmente lo saco porque molesta bastante, y al dar doble clic me aparece esta pantalla donde yo pondría el título, por ejemplo, pueblo, si escribo bien, claro, pueblo, y aquí clico otra vez en pack y aquí borraría pack y pondría Aceredo. Bien, como veis esto me queda un poco más grande, simplemente me pongo aquí donde aparece la doble flecha y automáticamente lo hago del tamaño que yo quiero, y cuando aparecen las 4 flechas lo puedo mover a donde yo quiero. Bueno, si me pongo aquí, clico aquí para poner esta línea roja antes justo, puedo comprobar que aparece como yo quiero. Le doy al pause y ahora vamos con otra cosa. Veis que esta pantalla aparece totalmente negra. Bien, entonces esta pantalla aparece negra porque este tipo de títulos nos permiten poner una foto por detrás. Imaginaos que yo vamos otra vez, le doy a OK y vamos otra vez a medios. Recordad que en medios es donde están todas las imágenes de nuestro proyecto. Imaginaros que yo quiero una foto de estas como título para poner al principio de mi proyecto. Bueno, pues yo voy a elegir, por ejemplo, vamos a elegir esta, por ejemplo. Entonces lo que yo hago es ponerla aquí, pero fijaros lo que pasa. Si yo pongo esta imagen aquí, se ve la imagen pero no se pone el texto, y esto es uno de los errores que más se suelen cometer a la hora de empezar un proyecto con Filmora. Cuando nosotros tenemos una imagen y un texto, el texto siempre tiene que ir en la parte superior, con lo cual cambiamos como si fuera un puzzle. Y ahora sí, nos vamos al principio, veremos que nos aparece la imagen del pueblo y aparece también pueblo de Aceredo. Otra cosa interesante que tenemos que saber es que, si os fijáis, aquí aparece esta parte totalmente negra. Si yo doy doble clic sobre la imagen, en este caso la del título, doy doble clic, me aparece este menú, y dentro del menú vídeo le doy recortar para ajustar. Lo que me hace es ajustar la imagen al tamaño real de la pantalla. Si por lo que fuese a mí no me gusta lo que está dejando, lo que hago ahora es dar nuevamente un clic con el derecho aquí encima de la imagen del título, elijo el menú vídeo y le doy a recortar y zoom, y como comprobaréis, desde aquí yo puedo hacerlo lo grande, lo pequeño que yo quiera. ¿Veis? Entonces, por ejemplo, imaginaros que yo lo voy a dejar así. Le doy a aceptar y ya tengo la imagen. Comprobamos, le damos al play y vemos que la imagen está como yo quiero y el título es correcto. Lo siguiente que tenemos que saber hacer es colocar títulos intermedios. Imaginaros que estamos haciendo el festival de Navidad y queremos poner el nombre de primero de primaria, de segundo de primaria, etcétera. Pues esto es muy fácil de hacer. Se haría igual que hicimos el título inicial. Vamos a títulos y aquí podemos elegir los recomendados. Una cosa que no dije al principio es que todos los títulos que tienen de fondo a la imagen de esta chica corriendo son los títulos que admiten una imagen propia por debajo. Este otro tipo de títulos que no tienen a la chica, estos títulos no admiten, son totalmente opacos, no admiten personalizar el título. Por ejemplo, vamos a elegir uno que no admita personalizar el título. Primero lo visualizamos, vamos a visualizarlo y imaginaros que vamos a querer poner este título.
Pues igual que hicimos antes, clicamos y sin soltar el ratón lo ponemos en el sitio que a nosotros nos interesa. En este caso, fijaros que no lo puse en la parte de arriba, porque el título no va a llevar una imagen debajo, por lo tanto puedo intercalarlo entre esta imagen y esta imagen. Me pongo con la barra en el título, me muevo para que me aparezcan las letras y ahora aquí podría poner el título que a mí me interesa. Imaginaros que yo aquí me interesa poner naturaleza y debajo clico y pongo muerta por algún objeto que yo vi que aparecía en este pueblo. Imaginaros. Entonces, lo mismo de antes, veis que naturaleza se me sale del recuadro, por lo tanto, cuando aparece la doble línea, lo hago más pequeño y muerta lo bajo un poquito si me interesa. Y como siempre digo, volvemos aquí y comprobamos que está bien. Naturaleza muerta, perfecto. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Pues ahora tengo que buscar de las imágenes que yo considero que son de naturaleza muerta. Puedo venirme aquí a medios y directamente descargar las imágenes de naturaleza muerta, pero como yo previamente inserté ya todas las imágenes en el proyecto, en este caso voy a venirme al proyecto y una vez estoy en el proyecto, lo que hago es buscar las imágenes, me puedo mover con esta barra o también me puedo mover con esta que está aquí debajo. Busco las imágenes que a mí me interesan para meter dentro del apartado de naturaleza muerta. Imaginaos que me interesa este coche. Simplemente clico y lo arrastro, como hacemos normalmente cuando hacemos un trabajo en Word. Lo arrastro hasta el lugar que a mí me interesa, que es aquí, justo después de el título, donde pone naturaleza muerta. Bien, aquí ya tengo uno, vamos a buscar otra imagen. Buscamos otra imagen de naturaleza muerta, esta que tengo aquí, y volvemos y no os preocupéis si os movéis hacia arriba o hacia abajo. Mientras no soltéis el ratón, podéis seguir con el proyecto. Aquí está. Y de todas maneras, Filmora tiene un botón mágico, igual que lo tiene Word, Office y demás, que es esta flechita. Si yo le doy a esta flechita para atrás, deshace el último cambio. Y si le doy a esta para adelante, pues me lo vuelve a hacer. Es decir, que si nos equivocamos, no intentemos solucionarlo porque seguramente estropeemos el proyecto. Lo ideal es volver al punto anterior en el que el proyecto estaba como a nosotros nos interesaba. Muy bien, pues ahora ya tengo. Vamos a ver lo que tenemos hecho desde el principio. Le vamos a dar al play. Aquí tenemos el título, Pueblo de Aceredo. Ahora nos va a aparecer un subtítulo donde nos pone naturaleza muerta y donde nos aparece las imágenes de naturaleza muerta. Ahí lo veis. Muy bien. Muy bien, una vez tenemos esto aquí, vamos a poner otro título. Puesto que es el mismo proyecto, vamos a intentar meter el mismo título que metimos antes. Clicamos en títulos y vamos a buscar el título de antes. ¿Y este título dónde lo queremos poner? Pues después de la última imagen de naturaleza muerta. Lo mismo de antes, como este es un título opaco que no admite una imagen, pues lo intercalamos entre la última imagen de naturaleza muerta y la primera de lo que queremos poner ahora. Movemos con la rayita roja para ver las letras y aquí podemos poner ya el título que nosotros nos interesa. Y aquí vamos a poner ruinas y aquí ponemos Aceredo. Si no quisiéramos poner nada, simplemente borraríamos esto y este segundo cuadro de texto no aparecería en el montaje. A mí, como sí que me interesa, voy a escribir la palabra Aceredo y este sería el último título que pondríamos en nuestro montaje. De todas las maneras, nosotros podríamos ir poniendo títulos y subtítulos tantos como nos interesaran.
En este caso vamos a poner ya el título final. Y para poner el título final nos vamos otra vez a título, a títulos, y vamos a buscar, yo en este caso voy a utilizar el mismo título que utilicé al principio. En este caso está por aquí. Aquí lo está. ¿Veis esta barra verde que aparece aquí? Si yo clico aquí, aquí me marca el final del texto. Por lo tanto, me es mucho más cómodo porque voy aquí y aquí ya puedo meter este título final. Lo mismo, aquí pondría lo que a mí me interesara. Y aquí pongo, por ejemplo, Aceredo. Y aquí voy a poner, por ejemplo, febrero. Si yo le doy a intro, puedo poner otra línea, que no os lo comenté antes. Entonces, ahora sí, como no me cabe, lo pongo aquí más abajo, y aquí puedo ponerlo incluso centrado. Aquí Aceredo me queda un poco justo, lo hago un poco más pequeñito y lo pongo centrado. Y le doy a OK. Y aquí nos pasa lo mismo de antes. Veis que esto tiene una parte negra, porque este título admite una imagen. Con lo cual, imaginaros que yo quiero que esta sea la imagen final. Entonces, automáticamente ya tendría aquí una imagen final. Con el nombre del proyecto. Lo mismo de antes, veis que tenemos una parte negra. Le doy a vídeo, recortar para ajustar, y ya me adapta el tamaño de la imagen al vídeo. Otra cosa que podemos hacer, si nosotros fijáis, casi todas las imágenes, si nos ponemos en las imágenes, veis que todas tienen partes negras. También hay otra manera de solucionar eso, que a lo mejor también nos puede gustar, y es la siguiente. Si nosotros nos vamos a medios, y aquí veis que pone colores de muestra, nos van a aparecer una serie de colores, unos que son sólidos y otros degradados, que podemos ponerlos siempre debajo de las imágenes, porque si los ponemos encima nos van a tapar la imagen. Entonces, ¿qué pasa? Esto, ¿qué nos está pasando? Que no me deja ponerlo debajo. Entonces vuelvo al sitio y vamos a esta parte que es muy importante. Aquí tenemos una especie de cuadradito que pone un más. Yo aquí tengo que darle a agregar pista de vídeo. Y aquí viene quizás lo único que considero que es un poco más difícil de hacer. Porque cuando nos agrega una pista de vídeo nos la agrega encima. Pero a nosotros nos interesa que nos la agregue debajo. Entonces, para poder subir todo esto hacia arriba, lo más fácil es seleccionarlo todo a la vez. Para ello, pongo el proyecto en tamaño mucho más pequeño, imaginaros así, y de esta manera nos es mucho más sencillo seleccionar el proyecto entero. Selecciono todo el proyecto y ahora lo que hago es simplemente clicar y subir el proyecto, para que las pistas nos queden muchísimo más arriba. Y ahora ya veréis, me voy a poner al principio del proyecto, que ya tengo una pista de imagen debajo, lo cual me va a permitir ponerle a todas las imágenes hasta el final del proyecto este fondo verde, independientemente de que en algunas zonas, por ejemplo aquí, no se va a ver porque ajustamos la imagen al tamaño de la pantalla. Entonces vemos cómo queda y veréis aquí que se ve ese fondo verde, que queda siempre mucho más bonito que el fondo negro. Aquí, cuando estábamos haciendo el proyecto, veis que hay un hueco. Vale, esto es algo muy habitual. Lo que tenemos que hacer es clicar y que nos aparezca este recuadro verde, y si clicamos con el derecho le damos cerrar la brecha y automáticamente ese espacio se nos sale. ¿Qué pasa? Que cuando eliminamos espacios, en muchas ocasiones se nos descolocan las cosas, es decir, el título no está en su sitio. Lo volvemos a mover y clicamos y arrastramos para hacer
ajustar el tamaño del color de muestra de debajo al tamaño de nuestro proyecto. Llegados a este punto, solo nos faltan dos cosas básicas que tenemos que saber hacer en un proyecto de Filmora. Una es ponerle sonido, música, y otra es ponerle transiciones para que el cambio entre unas imágenes y otras no se vea tan brusco. Por ejemplo, si yo ahora pongo el vídeo a reproducir, veis que cuando acaba una imagen y empieza la otra, ahora mismo hay un cambio muy brusco. Bueno, pues vamos a aprender a colocar transiciones. Para eso voy a ponerme pause, ¿vale? Y voy a seleccionar todo el proyecto. Todo el proyecto. Selecciono todo el proyecto hasta llegar aquí. Selecciono todo el proyecto. Y ahora me voy al menú de transiciones. En el menú de transiciones tenemos miles de transiciones. Unas son de pago y otras son gratuitas. Esto aquí va a depender un poco del gusto de cada uno. Es decir, hay las básicas, que son las de toda la vida, que son muy parecidas a las que aparecen en los programas de PowerPoint. Por ejemplo, imaginaros esta, que es la clásica de voltear la hoja. Le damos doble clic, la descargamos y vemos en la pantalla, aquí en la pantalla, cómo quedaría. Tenemos esta, que es la típica del cubo, ¿veis? Pero también tenemos otro tipo de transiciones mucho más originales. Imaginaros, por ejemplo, esta que tiene como unos pétalos. Esta, ¿veis? Imaginaros que a mí me interesa esta. Vale, pues lo que podría coger y arrastrarla, como hicimos, por ejemplo, con los títulos, pero como ya tengo todo el texto seleccionado, si la quiero aplicar a todo el proyecto, lo que hago es clicar con el derecho encima de la imagen, ¿vale? Y aplicar transiciones aleatorias a todos los clips. Si le doy aquí, tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que no nos va a poner, no nos va a aplicar la transición que nosotros queremos, sino que va a decidir el propio programa qué transiciones diferentes va a meter en cada zona. Sin embargo, si yo le doy directamente a aplicar, se nos va a aplicar solamente a las zonas que yo tengo seleccionadas. Y otra cosa muy importante, si esta es una transición que nos gusta, pero esto pasa igual con los títulos, con los medios, veis que aquí tengo el corazón. Si yo clico en el corazón, automáticamente lo voy a meter en favoritos. Así que aquí veis, la próxima vez lo tendré aquí para ya elegir esa transición. Lo último que tengo que saber hacer es poner música, y para ello es tan sencillo como clicar en el menú de audio. Tenemos que saber que Filmora tiene cientos o miles de canciones libres de derechos, con las que no vamos a tener problemas de copyright si subimos nuestros montajes, nuestros proyectos a YouTube. Podemos elegir, aquí hay un montón de opciones. Simplemente lo que yo os voy a explicar es cómo cómo se pone esta música. Elegimos una, imaginaros que como siempre damos doble clic para descargarla y ahora la escuchamos. Incluso si no nos convence el principio, podemos clicar para escucharla un poquito más por el medio. A mí no me gusta para este proyecto. Imaginaros que esta sí me gusta, la voy un poquito por el medio, y simplemente lo que tengo que hacer es cogerla y arrastrarla a la pista de audio. ¿Veis? A la pista de audio que tengo aquí. Si os fijáis, esto no os lo expliqué antes, pero aquí tengo el dibujo como de vídeo, y aquí una nota musical. Quiere decir, todas las que tienen el dibujo de vídeo es que son pistas en las que puedo meter fotos, vídeos y demás. Y estas son las pistas en las que yo puedo meter sonido. Bien, ¿qué nos va a pasar ahora? Fijaros lo que va a pasar. Estoy aquí y si os dais cuenta, ya tengo metido automáticamente el audio
al proyecto. ¿Qué pasa si lo que yo quiero es subir o bajar el volumen del proyecto? Pues tan sencillo como venirnos aquí y mover esta barra hacia arriba o hacia abajo. Otra cosa que nos interesa es saber que la música acaba con el proyecto, es decir, en este caso veis que la música es un poco más larga que el proyecto. Clico aquí, arrastro, se me pone esta línea verde y automáticamente ya estoy haciendo coincidir la música con el proyecto. Pero ¿qué pasa? Que si os fijáis, la música no acaba como si fuera un final. Entonces, esto es tan fácil como hacer esto. Si yo me pongo aquí, veis que aparece como una especie de punta de flecha. Cojo, arrastro y lo que estoy haciendo es decirle al programa de Filmora, que automáticamente me vaya bajando el volumen de la música porque estoy acabando el vídeo. Entonces, fijaos cómo va quedando. Lo último que tengo que saber hacer es guardar este proyecto, pero tenemos que tener en cuenta que guardar el proyecto no es lo mismo que hacer que este proyecto esté disponible para poder visualizarlo en todos los dispositivos, para subirlo a YouTube, etcétera. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es guardar el proyecto en formato Filmora. ¿Y por qué tenemos que hacerlo así? Porque es un error que cometemos muchas veces, sobre todo los principiantes, que le damos directamente a exportar y lo que hacemos es exportar este vídeo, pero no guardamos el trabajo del montaje, con lo cual, si hay un error, después no podemos solucionarlo. Entonces, siempre primero vamos a ir a archivo, le vamos a dar a guardar proyecto y aquí buscamos el lugar donde queremos, por ejemplo, que guardar este proyecto, ¿vale? Yo lo voy a guardar aquí en el equipo, en escritorio y por ejemplo en la misma carpeta donde tenía las imágenes, y aquí pone por defecto VE Project 1. Yo tengo la costumbre siempre de poner SE al final, SE que es sin exportar, para distinguir el proyecto que no vale para poner en otros lugares, pero sí el que yo necesito si tengo que hacer una corrección sobre el mismo. Entonces, Aceredo SE, le doy a guardar y automáticamente yo ya tengo guardado este proyecto por si quiero modificarlo. Y ahora, ¿qué tengo que hacer para que ese proyecto pueda subirlo, por ejemplo, a YouTube? Pues tengo que hacer algo tan sencillo como darle a exportar. Le doy a exportar, pongo el nombre, en este caso le voy a sacar el SE, y en guardar voy a elegir, por ejemplo, mi escritorio y la carpeta donde tenía antiguo Popa de Aceredo. Vale, selecciono esta carpeta y automáticamente clico en exportar. En el momento que yo clico en exportar, ya estoy guardando este documento y lo estoy haciendo visible para todos los dispositivos. To wonder, I'll
true.